Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy estoy súper emocionado de hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, la vida de Can Yaman. Y no cualquier cosa, no. Hoy vamos a sumergirnos en las lágrimas de Can Yaman, la impactante historia jamás contada. Prepárense porque lo que vamos a descubrir hoy los va a sorprender. Vamos a ir más allá de las portadas de las revistas y de las entrevistas superficiales. Vamos a adentrarnos en la vida del actor turco más famoso del momento, desenterrando secretos, revelando momentos vulnerables y explorando las razones detrás de su éxito y, por supuesto, sus lágrimas. Antes de empezar, y porque sé que les va a encantar lo que viene, quiero pedirles que se suscriban al canal. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Me encanta tenerlos por aquí y saber que están tan interesados en estos temas. Y bueno, sin más preámbulos, comencemos este viaje por la vida de Can Yaman. Can Yaman, el nombre que resuena en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Lo conocemos por sus papeles en series exitosas como Erkenci Kuş, Dolunay y más recientemente Sandokan. Pero, ¿realmente conocemos al hombre detrás del personaje? Sabemos que lo impulsa, que lo motiva, que le rompe el corazón. La verdad es que detrás de esa sonrisa encantadora y ese físico envidiable, se esconde una historia llena de desafíos, sacrificios y sí, también lágrimas. Can Yaman nació en Estambul, Turquía, el 8 de noviembre de 1989, bajo el signo de Escorpio. Desde pequeño mostró una gran inteligencia y determinación. Su madre, Guldem Can, profesora de Derecho, y su padre, Guben Yaman, se divorciaron cuando él era joven. Este evento, aunque común, marcó su vida, obligándolo a madurar rápidamente y a desarrollar una fuerte independencia. Creció en el seno de una familia con raíces en Albania y Macedonia, lo que le inculcó un profundo respeto por la diversidad cultural y la importancia de la perseverancia. Estudió en el Liceo Italiano de Estambul, una de las escuelas más prestigiosas del país, conocida por su exigencia académica y su enfoque en la cultura italiana. Esta experiencia le proporcionó una base sólida en humanidades, artes y idiomas, elementos que más tarde serían fundamentales en su desarrollo profesional. El dominio del italiano, además del turco y el inglés, le abrió las puertas a oportunidades internacionales. Luego se graduó en Derecho en la Universidad Yeditepe en 2012. Durante sus estudios destacó por su capacidad de análisis, su disciplina y su habilidad para argumentar. Realizó prácticas en un bufete de abogados de renombre, lo que le brindó una visión realista del mundo legal. Sin embargo, a pesar de su potencial y de las expectativas familiares, la abogacía no logró encender la chispa de la pasión en su corazón. La rigidez, la burocracia y la falta de creatividad lo frustraban. Sí, señores, Can Yaman es abogado. Pero, ¿cómo un abogado talentoso terminó siendo una estrella de la televisión? La respuesta es tan fascinante como el hombre mismo, la pasión. Aunque se dedicó a la abogacía durante un tiempo, el deseo de actuar siempre estuvo presente en su corazón. Desde niño se sentía atraído por el arte, la expresión y la posibilidad de interpretar diferentes roles. Asistía a obras de teatro, leía guiones y soñaba con pisar un escenario. Dicen que cuando algo te llama con tanta fuerza, es imposible resistirse. Y Can no se resistió. Dejó atrás la seguridad de su carrera legal para perseguir su sueño, convertirse en actor. Imaginen el coraje que se necesita para dar ese salto, para dejar todo atrás y empezar de cero en un mundo tan competitivo como el de la actuación. Abandonar una profesión establecida y abrazar una carrera artística es un acto de valentía que implica un alto grado de incertidumbre. Implica renunciar a la estabilidad económica, a la aprobación social y a la comodidad que proporciona un trabajo convencional. Can sabía que se enfrentaría a la inestabilidad laboral, a la crítica, al rechazo y a la necesidad de reinventarse constantemente. Sin embargo, la pasión que sentía por la actuación era más fuerte que cualquier temor. Al principio, las cosas no fueron fáciles. Como cualquier actor novato, tuvo que pasar por audiciones, recibir rechazos y luchar contra la frustración. La industria del entretenimiento es implacable. Los castings son competitivos, las oportunidades son escasas y los talentos son innumerables. Los rechazos son moneda corriente y cada uno de ellos puede minar la autoestima y la confianza en uno mismo. Pero Can, con su inquebrantable determinación, no se rindió. Se preparó a conciencia, tomó clases de actuación y se esforzó por mejorar cada día.
Estudió diferentes técnicas, aprendió a controlar sus emociones, a modular su voz y a dominar el lenguaje corporal. Se sometió a entrenamientos físicos intensos para estar en forma y proyectar la imagen que el mercado demandaba. Fue un proceso largo y arduo, lleno de momentos de duda y de incertidumbre. Aquí es donde empezamos a vislumbrar las primeras lágrimas, las de la perseverancia, las que brotan cuando te enfrentas a la adversidad y decides seguir adelante. Las lágrimas que solo él conoce, las de la lucha interna, las de la resiliencia. Su primer papel, aunque breve, fue en la serie Gonulilleri, en 2014, donde interpretó a Bedir. Aunque pequeño, fue un paso importante. Le dio la oportunidad de demostrar su talento y de aprender de la experiencia. Cada escena, cada ensayo, cada contacto con el equipo de producción fue una lección valiosa. Llamó la atención de los productores y directores, quienes reconocieron su potencial y su dedicación. Luego vinieron otras series como Inad Naask, donde interpretó a Yal Naras, y Anjimid Sebmedik, que le dieron más visibilidad y le permitieron consolidar su carrera. Inad Naask fue un proyecto clave, ya que le brindó la oportunidad de protagonizar la serie y de demostrar su capacidad para interpretar un papel romántico y cómico. La serie tuvo una gran acogida entre el público juvenil y le ganó una base de fans leales. Pero el verdadero punto de inflexión en su carrera fue, sin duda, Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. La serie, emitida entre 2018 y 2019, catapultó a Can Yaman a la fama internacional. Su personaje, Candibit, un fotógrafo publicitario carismático y aventurero, conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Erkencikus fue un fenómeno mundial. La historia de amor entre Can Yaman y Demet Özdemir conquistó los corazones de millones de personas. La química entre ellos era palpable y la serie se convirtió en un éxito rotundo. Las escenas románticas, los diálogos chispeantes y la ambientación colorida atrajeron a un público diverso. Can, con su carisma, su sentido del humor y su increíble físico, se convirtió en un ídolo. Su imagen inundó las revistas, las redes sociales y los programas de televisión. Su popularidad se disparó y su vida personal se convirtió en objeto de interés público. Pero, ¿qué hay detrás de esa fama repentina? ¿Cómo lidia un hombre con la presión de ser el centro de atención, de ser seguido por miles de fans, de ser criticado y juzgado constantemente? La fama es un arma de doble filo. Por un lado, abre puertas, brinda oportunidades y genera reconocimiento. Por otro lado, implica una pérdida de privacidad, una exposición constante y una presión abrumadora. Aquí es donde la historia se vuelve aún más interesante. La fama tiene un precio, y a veces es muy alto. Can Yaman tuvo que aprender a lidiar con la invasión de su privacidad, con los rumores y las especulaciones sobre su vida personal. Los medios de comunicación estaban constantemente encima de él, analizando cada uno de sus movimientos. Cada encuentro, cada comentario, cada gesto era interpretado y amplificado. La persecución de los paparazzi se convirtió en algo cotidiano. Y no solo eso, la intensa atención mediática también conllevaba una presión profesional, mantenerse en la cima, ofrecer siempre lo mejor de sí mismo y satisfacer las expectativas del público. La demanda de nuevos proyectos, de entrevistas, de eventos y de apariciones públicas era constante. La agenda se llenó y el tiempo para el descanso, la reflexión y la vida personal se redujo al mínimo. Además, la relación de Can con Demet Özdemir, su compañera de reparto en Erkencikus, también fue objeto de intensa especulación. Los fans deseaban que su amor traspasara la pantalla. La química entre ellos era innegable y la presión de las redes sociales, los rumores constantes y la falta de privacidad fueron un cóctel explosivo. La prensa sensacionalista alimentó las expectativas, y la pareja fue perseguida por los medios en busca de una confirmación de su romance. En este punto podemos intuir las lágrimas de la decepción, las que se derraman cuando las expectativas no se cumplen, y cuando la presión mediática se hace insoportable. El acoso de los paparazzi, la intromisión en su vida privada y los rumores infundados generaron ansiedad y estrés. La incapacidad de vivir su vida libremente, de disfrutar de momentos íntimos y de proteger a sus seres queridos, fue un precio muy alto a pagar. Pero Can, una vez más, demostró su fortaleza. Aprendió a proteger su vida personal, a poner límites y a mantener la cabeza en alto. Adoptó una actitud más reservada y selectiva a la hora de relacionarse con los medios. Se rodeó de un equipo de profesionales que lo apoyaron y lo protegieron. Aprendió a ignorar los comentarios malintencionados y a centrarse en su trabajo.
A pesar de la fama y el éxito, nunca olvidó sus raíces, ni a las personas que lo han apoyado a lo largo del camino. Se mantuvo fiel a sus valores y a sus principios. Después del éxito arrollador de Erkencicus, Khan decidió buscar nuevos retos y expandir sus horizontes profesionales. Se mudó a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare, un proyecto que le permitió demostrar su versatilidad como actor y explorar nuevos mercados. Esta decisión estratégica demostró su ambición, su valentía y su deseo de crecimiento. Viola come il mare fue un parteaguas en su carrera. En la serie interpretó a Francesco De Mir, un inspector de policía con una personalidad compleja y un pasado misterioso. El papel le exigió un trabajo actoral más profundo y le permitió demostrar su capacidad para interpretar personajes con matices y contradicciones. La serie fue rodada íntegramente en italiano, lo que supuso un desafío adicional y una oportunidad para perfeccionar sus habilidades lingüísticas. Este cambio, sin duda, fue una experiencia transformadora para Khan, tanto a nivel personal como profesional. Le permitió sumergirse en una nueva cultura, aprender un nuevo idioma y relacionarse con profesionales de diferentes orígenes. Las lágrimas que seguramente derramó aquí fueron de adaptación, de esfuerzo y de superación. Las lágrimas del cambio, las de la perseverancia, las de la valentía. En Italia, Khan encontró el amor. Actualmente mantiene una relación con la periodista deportiva italiana Diletta Leotta, una relación que ha sido muy comentada, pero que el actor ha sabido manejar con discreción. El inicio de su relación fue especialmente mediático, y la pareja tuvo que lidiar con la atención de los medios y la presión de los fans. Sin embargo, han logrado mantener una relación estable y privada, compartiendo momentos de felicidad y apoyándose mutuamente en sus carreras. Las lágrimas de la alegría de encontrar el amor y la felicidad seguramente han sido muy abundantes en este capítulo de su vida. Recientemente Khan ha protagonizado la serie Sandokan, un proyecto ambicioso que lo ha llevado a recorrer diferentes países y a trabajar con un equipo internacional. Sandokan representa un nuevo desafío en su carrera, una oportunidad para demostrar su crecimiento como actor y para conquistar nuevos públicos. La elección de Khan Yaman para interpretar a Sandokan, el famoso personaje creado por Emilio Salgari, fue un paso audaz y significativo. El personaje es un ícono de la literatura y el cine, y el papel exige una gran preparación física, actoral y cultural. Khan se sometió a un riguroso entrenamiento físico y aprendió a dominar el manejo de espadas y otras armas. Se sumergió en la cultura y la historia de la región donde se desarrolla la trama. El rodaje de Sandokan ha sido un viaje épico que lo ha llevado a diferentes países y le ha permitido colaborar con un equipo internacional. Ha trabajado con actores y profesionales de diversas nacionalidades, enriqueciendo su experiencia y ampliando sus horizontes profesionales. La serie representa un nuevo desafío en su carrera, una oportunidad para demostrar su versatilidad como actor y para conquistar nuevos públicos. Pero, ¿qué hay de las lágrimas que nadie ve? Las lágrimas de la soledad, las que se derraman cuando la presión es demasiado grande, cuando el éxito no es suficiente para llenar el vacío, cuando la vida te golpea y sientes que no puedes más. Esas lágrimas, las más íntimas, las que solo él conoce, son las que nos humanizan, las que nos recuerdan que detrás de la fama y el éxito, hay un ser humano con sentimientos, con miedos, con alegrías y tristezas. Detrás de la fachada de estrella de cine, hay un hombre con una vida personal, con miedos, inseguridades y anhelos. La fama puede ser una carga pesada, y la soledad puede ser una compañera constante. La presión de las expectativas, la crítica constante y la falta de privacidad pueden generar ansiedad, estrés y depresión. Es importante recordar que los famosos son seres humanos, que necesitan afecto, apoyo y comprensión. Lo que quiero transmitirles hoy, es que Khan Yaman no es solo un actor famoso. Es un hombre con una historia, con una vida llena de altibajos. Es un ser humano que ha luchado, que ha perseverado y que ha superado obstáculos. Y en ese sentido, es un ejemplo para todos nosotros. Su historia nos enseña que con determinación, esfuerzo y pasión, podemos alcanzar nuestros sueños. Y ahora, quiero hablarles de un tema que es crucial, el tema de la salud mental. En un mundo donde la perfección se idealiza y la imagen pública es tan importante, es fácil olvidar que la salud mental es un aspecto fundamental de nuestra vida. Khan Yaman ha sido objeto de críticas y presiones constantes, y es probable que haya enfrentado momentos difíciles. La industria del entretenimiento es un entorno exigente y estresante, y la salud mental de los actores puede verse afectada.
Por eso es importante que hablemos abiertamente sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental, de buscar ayuda cuando la necesitamos y de romper el estigma que existe en torno a este tema. La salud mental es tan importante como la salud física, y es fundamental que todos nos preocupemos por nuestro bienestar emocional. Buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino de fortaleza. Can Yaman, como figura pública, puede ser un ejemplo para muchos jóvenes y adultos que luchan contra problemas de salud mental. Su historia puede inspirar a otros a buscar ayuda y a romper el silencio. Si, como Can, te sientes abrumado, no dudes en buscar ayuda profesional. Hablar con un psicólogo o terapeuta puede ser un paso fundamental para cuidar de ti mismo y de tu bienestar. La terapia puede proporcionar herramientas y estrategias para afrontar el estrés, la ansiedad y la depresión. En conclusión, la historia de Can Yaman es mucho más que una historia de éxito en la televisión. Es una historia de perseverancia, de lucha, de superación y de humanidad. Hemos descubierto que detrás de la fama y el glamour, se esconde un hombre con una historia llena de desafíos, de sacrificios y, por supuesto, de lágrimas. Hemos explorado las diferentes facetas de su vida, desde sus inicios en la abogacía hasta su éxito como actor. Hemos hablado de la presión mediática, de la importancia de la salud mental y de la necesidad de cuidar nuestro bienestar. Y sobre todo hemos aprendido que todos, incluso los famosos, somos seres humanos con sentimientos, con miedos, con alegrías y tristezas. La vida de Can Yaman es un espejo en el que podemos mirarnos. Es una historia que nos recuerda que la vida está llena de desafíos, pero que con determinación, esfuerzo y pasión, podemos superarlos. Es una historia que nos enseña la importancia de la resiliencia, la perseverancia y la autenticidad. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al investigar y compartir la historia de Can Yaman. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y déjenme en los comentarios qué les pareció la historia de Can. ¿Conocían estos detalles? ¿Qué les sorprendió más? ¿Qué mensaje se llevan de esta historia? Me encantaría leer sus opiniones, saber qué emociones les ha provocado este análisis. Y no se olviden de darle me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Hasta la próxima.